¿Qué tal, compañeros? En este video vamos a hablar acerca de un tema un poco diferente. Vamos a hablar acerca de la fuerza centrípeta. Entonces, al hablar de fuerza centrípeta, pues estaríamos hablando acerca del movimiento circular, tanto uniforme como uniformemente acelerado, ¿no? Entonces, donde hay y en donde no hay aceleración. Siempre que haya movimiento circular va a haber fuerza centrípeta. En donde este movimiento circular es aquel que describe una trayectoria curva, y esa trayectoria curva se da con un radio de giro respecto a un punto dado, recordando que el radio es una distancia igual para todos los puntos de la curva. Obviamente todos ya lo conocemos, ¿verdad? Pero pues, ¿a qué nos referimos con un movimiento curvo? Yo tendría cualquier tipo de desplazamiento. Supongamos que la línea me sale bonita. Y todos esos puntos van a tener una distancia exactamente igual a un punto al que le podríamos llamar centro de giro, por así decirlo. Y esa distancia que yo voy a tener con respecto a ese punto, con cada uno de los puntos que conforman a la curva, va a ser el radio, ¿no? El radio de giro, radio de giro, radio de giro, radio de giro. Entonces toda esa trayectoria sería un movimiento circular, ¿no? Un desplazamiento curvo. Y pues al hablar de fuerza a secas o también de fuerza centrípeta, es necesario retomar el concepto de la segunda ley de Newton, que también es conocida como la ley de la masa. Entre muchas definiciones, la más simple y la más común es la que describe a la fuerza como la magnitud necesaria para proporcionarle una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado a un cuerpo de 1 kilogramo de masa. Es decir, la segunda ley de Newton, la definición más sencilla, es aquella que me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, en donde el valor de la unidad para esta magnitud de fuerza sería el newton, ¿no? En donde el newton representa 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Es decir, una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado para una masa de 1 kilogramo. ¿Sí? Entonces, tenemos que hablar acerca de la aceleración incluida dentro de la fuerza centrípeta. Es decir, la fuerza centrípeta es aquella que se va a encontrar en un movimiento circular. Tenemos que hablar de la aceleración que se encuentra dentro de ese movimiento circular. Para esto tenemos que imaginar un cuerpo que describe una trayectoria curva a una velocidad de magnitud constante. Aquí tenemos la trayectoria curva nada más, pero ahora vamos a hablar de una trayectoria curva en donde incluimos las velocidades de cada punto de ese desplazamiento. Digamos que yo tengo aquí mi trayectoria curva, ¿no? Esta sería la trayectoria. Está con respecto a un con respecto a un centro y tiene su radio de giro, ¿no? Aquí tendría un radio. Y aquí tendría otro radio, ¿no? Por así decirlo. Lo que va a pasar es que en este punto yo voy a tener un vector de velocidad. Y en este punto yo voy a tener otro vector de velocidad. Entonces, la velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria curva, y la separación entre estos vectores siempre va a ser la misma que la separación entre los radios que dirigen a cada vector. Por ejemplo, yo aquí estoy hablando de un instante de tiempo t1 en este punto. Cuando vuelvo a analizar el vector de velocidad ya estoy en un instante de tiempo t2, ¿sí? Obviamente va a haber un cambio en el ángulo de esta velocidad, aunque no esté cambiando la magnitud, que siga teniendo la misma magnitud de, sé yo, 10 metros por segundo, ¿no? Sin embargo, el ángulo va a ser diferente. Entonces, ese ángulo, si se fijan, también va a variar con respecto aquí a los radios. Para el radio que me direcciona a mi primer vector de velocidad y el radio que me direcciona a mi segundo vector de velocidad, que los radios también van a ser iguales porque el radio no cambia en una trayectoria circular. Entonces, si recordamos el concepto de aceleración, en donde lo habíamos definido como la variación de velocidad por una unidad de tiempo, esa variación de velocidad no tiene que ser necesariamente en magnitud, ya que como pues estamos hablando de vectores, un cambio en su dirección o en su ángulo también representa una variación en la velocidad, ya que la velocidad es un vector. Es decir, la aceleración, de forma vectorial, yo la puedo definir como una variación en mis vectores
en cierto tiempo, en donde yo aquí tendría mi primer vector a mi tiempo 1 y mi segundo vector a mi tiempo 2. Entonces lo que tengo que encontrar es esa aceleración, porque esa aceleración va a ser la aceleración correspondiente a esta fuerza, en donde esta fuerza sería mi fuerza centrípeta. Entonces, ¿cómo lo hacemos para encontrar esa variación de velocidad en función del tiempo? Vamos a hacer una relación de triángulos. Yo voy a hacer aquí varios triangulitos. Síganme el rollo. Yo voy a tener aquí un triángulo formado con mi variación entre mis vectores. Yo tengo mi primer vector, el que lo voy a poner con el color verde. Vamos a decir que este es mi vector 1 y este es mi vector 2. Entonces yo voy a poner a mi vector 1, que tendría más o menos esta dirección, y mi vector 2, que tendría más o menos esta dirección. Sería mi vector 1 y mi vector 2. ¿Sí? Entre ese vector 1 y ese vector 2 hay una separación. Esa separación de aquí sería la variación en mi vector de velocidad. Y esa variación de vector velocidad va a estar definida por cierto ángulo. ¿Sí? Porque es lo único que va a variar en mi velocidad. El ángulo, no va a variar la magnitud, nada más va a variar el ángulo o la dirección, vaya. Entonces yo aquí tendría mi primer triángulo, mi primer análisis, con mis vectores de velocidad y el ángulo de separación entre ellos. Y este ángulo va a ser el mismo ángulo que haya de separación entre mis radios. Entonces yo puedo hacer otro triángulo, pero ahora con mis radios. Lo voy a hacer con el color morado. Este es mi radio 1, este es mi radio 2. Yo tendría mi radio 1, tendría mi radio 2, radio 1, radio 2. Y la separación que hay entre este radio 1 y este radio 2 le vamos a llamar delta S, que sería una variación en mi longitud de arco. Y esa variación de mi longitud de arco sería este elemento de aquí. Entonces son triángulos, ¿cómo se les dice? Son triángulos similares, ¿no? Hay similitud entre los triángulos, es decir, cuando comparten cierto ángulo que los define. Entonces, como estos triángulos son similares, lo que yo puedo hacer es relacionar sus ángulos con sus lados. ¿De qué manera? Yo tengo este triángulo de aquí que traté de sacarlo directamente de los vectores que yo había puesto en este lado, y tengo este otro triángulo de acá que yo lo saqué directamente de los vectores de este lado. Ahora voy a redibujarlo de manera que se aprecie pues un poquito más bonito, ¿no? Va a ser exactamente el mismo, solo que yo lo voy a redibujar así. Que salga lo más derechito posible. Yo aquí tendría mi vector 1, que va hacia acá, mi vector 2, que va hacia acá, que en magnitud son iguales, y aquí tendría mi variación de vector. ¿Sale? Para los radios haría exactamente el mismo triángulo, un triángulo isósceles, con un radio 2, un radio 1 y una variación en mi longitud de arco, lo más pequeña posible, en donde ambos van a compartir el mismo ángulo de apertura o el mismo ángulo de separación entre mis vectores. ¿Sale? ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo voy a utilizar las funciones trigonométricas para analizar la separación entre ellos. Si yo hago esto, yo podría decir que yo voy a partir mi triángulo de aquí a la mitad. Si yo parto este triángulo a la mitad, tendría dos triángulos rectángulos. Y si yo parto este triángulo isósceles de aquí a la mitad, tendría dos triángulos rectángulos. En donde en los triángulos rectángulos yo puedo aplicar las funciones trigonométricas, es decir, seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo. Sin embargo, la que nosotros vamos a utilizar, podríamos utilizar cualquiera en teoría, pero pues la más conveniente sería la del seno, porque es la más sencilla a mi parecer. La función trigonométrica del seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Para estos triángulos de aquí que yo estoy haciendo
estos triángulos nuevos, que sería un triángulo rectángulo, este ángulo de aquí sería la mitad del ángulo que yo tengo acá arriba, entonces sería θ sobre 2. La hipotenusa seguiría siendo la velocidad 1 y la base sería la variación en la velocidad sobre 2, porque es la mitad del triángulo. De la misma manera, para este triángulo de acá, yo tengo mi triángulo rectángulo con su ángulo de 90 grados. El ángulo de apertura aquí sería θ sobre 2. La hipotenusa sería el radio 1 y la base de este triángulo sería la variación en la longitud de arco sobre 2, porque es la mitad del triángulo de arriba. Y este de aquí es la mitad del triángulo de arriba. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si yo aplico la función trigonométrica de seno para estos triángulos, en donde el ángulo va a ser exactamente el mismo, lo que yo puedo decir es lo siguiente. Yo diría el seno de mi ángulo, que es θ sobre 2, va a ser igual al cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? Sería la variación del vector sobre 2 entre la hipotenusa, en donde la hipotenusa sería el vector de velocidad 1. Y si aplico esa misma función trigonométrica, pero para el triángulo de la derecha, sería el seno de θ sobre 2 es igual a el cateto opuesto, que sería la variación en mi longitud de arco sobre 2, entre la hipotenusa, en donde la hipotenusa sería el radio 1, que es lo mismo que el radio, porque no varía. ¿Sale? ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Hacemos un simple despeje. Si hacemos un simple despeje, o si podemos igualar las ecuaciones, porque es exactamente lo mismo. Este seno de θ sobre 2 es lo mismo que este seno de θ sobre 2. Entonces yo puedo decir que la variación de mi vector velocidad sobre 2, que multiplica la velocidad 1 por ley de la tortilla, este terminaría multiplicando al de acá arriba, y este terminaría multiplicando a este de aquí. Esa variación de mi vector velocidad sobre 2 veces el vector velocidad sería igual a la variación de mi longitud de arco sobre 2 veces mi radio, ¿no? Como yo aquí tengo un 2 y aquí tengo un 2 y es una igualdad, puedo eliminarlos y puedo decir que la variación en mi vector velocidad sobre mi vector velocidad es lo mismo que la variación en mi longitud de arco sobre el radio que define a esa variación de longitud de arco, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con esta relación? Vamos a hacer algo muy sencillo. Ya relacioné yo la variación de velocidad con la variación en mi longitud de arco, que sería una distancia, ¿no? La distancia desde este punto hasta este punto. La aceleración es la variación de velocidad con respecto a una variación de tiempo. Entonces, yo voy a despejar a la variación de velocidad. La variación de velocidad, si yo lo despejo de esta ecuación de aquí arriba, sería la velocidad de acá abajo, pasaría al otro lado a multiplicar, tendría variación en mi longitud de arco, que es una distancia, sobre el radio, que multiplica a mi vector velocidad. ¿Sale? Entonces la aceleración es la variación de velocidad en un determinado tiempo. Entonces la aceleración sería la variación de velocidad en un determinado tiempo, es decir, la variación de posición por el vector velocidad sobre el radio en un determinado tiempo. ¿Sale? En donde vamos a tener este nuevo elemento de aquí, que sería una variación de longitud de arco en un determinado tiempo. Es variación de posición en un determinado tiempo. Y así como nosotros definimos a la aceleración como la variación de velocidad en un determinado tiempo, a la velocidad la definimos como la variación de una distancia, de una posición en un determinado tiempo.
yo puedo decir que la velocidad es la variación de posición en un determinado tiempo. Por lo tanto, yo puedo cambiar este elemento de aquí por una velocidad. Lo que haría que mi aceleración fuera entonces velocidad por velocidad sobre radio. Muy sencillo, nosotros podemos decir que velocidad por velocidad sería velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces, de esta manera demostramos que sí hay una aceleración en un movimiento circular. Aunque no cambie la magnitud de la velocidad se va a mantener constante, va a ser esta velocidad, ya sea 1 o 2, que estamos diciendo que es la misma, ¿no? Velocidad 1 o velocidad 2. Y este radio 1 o radio 2 que van a ser iguales. La velocidad 1 es igual a la velocidad 2 y el radio 1 es igual al radio 2. ¿Por qué? Porque el movimiento circular estamos diciendo que se mantiene uniforme. Una vez con esta aceleración es lo que nosotros conocemos como aceleración centrípeta, en donde esta aceleración centrípeta proviene de dos vocablos griegos que van a dar el significado de que busca el centro. Por lo tanto, diríamos que la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta siempre van a ir hacia el centro. Entonces, si yo ya conozco este valor de aceleración, que va a ser la aceleración presente en un movimiento circular, que aunque no cambie la magnitud, está cambiando la dirección, y eso es suficiente para que yo pueda considerar que hay una aceleración. Como va a haber una aceleración, va a haber una fuerza. Como la aceleración es centrípeta, la fuerza es centrípeta. Entonces, finalmente yo diría que la fuerza centrípeta va a ser igual a la masa de mi cuerpo por su aceleración centrípeta, donde la fuerza centrípeta va a estar definida por la masa de mi cuerpo y la aceleración centrípeta va a estar definida por la velocidad al cuadrado sobre el radio, en donde la velocidad sería la velocidad tangencial que se encuentra en ese movimiento circular y el radio sería el radio de giro en ese movimiento circular, ¿sí? Y pues de ahí es donde proviene la fuerza centrípeta. Es más que nada se puede hacer el análisis de varias maneras. Mi análisis favorito es este de geometría, pero también se puede hacer con cálculo, también se puede hacer con otras funciones trigonométricas, se puede hacer de muchas maneras, ¿sí? Entonces pues eso sería todo, y también vamos a hacer otro en donde hablamos acerca de las aplicaciones de la fuerza centrípeta, que tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, se podría hacer para simular gravedades artificiales en estaciones espaciales. Se utiliza en el diseño de montañas rusas, con análisis de energía, por ahí que veremos también. Se utiliza en los ángulos de peralte, que se utilizan en las carreteras, que es una ayuda para que los vehículos no se salgan de la trayectoria de la carretera, y en otras aplicaciones, ¿no? Pero pues esas serían como que las más conocidas o las más comunes. Entonces eso es lo que representa la fuerza centrípeta. Se encuentra a partir de la aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta es aquella que me cambia la dirección en un desplazamiento circular en una trayectoria curva que está definido por un radio de giro, ¿sí? Y pues eso sería todo, y hasta luego. Bye.